Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Porque hay algunos textos que parecen vivos, que nos vinculan y que nos hacen muchas veces sentirnos dentro de una escena, y otros son inertes, porque hay algunas historias que tienen o parecen tener aroma, sonido, color, gusto, y otras sencillamente son desabridas. ¿Qué es lo que hace que una escena permanezca viva durante mucho tiempo en la mente de nosotros, y por qué otras son fácil y perfectamente olvidables? Hoy vamos a hablar de un tipo de recurso muy particular, los recursos sensoriales en la literatura, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en su espacio. Básicamente, una definición muy sencilla: el recurso sensorial puede definirse como una palabra o también una idea que evoca experiencias sensoriales del mundo, es decir, haciendo un énfasis evidentemente en los órganos de los sentidos, que son los que nos ayudan a captar la realidad, ¿cierto? Los que le indican al cerebro una serie de situaciones y son puertas de percepción: olores, sabores, colores, sonidos, y son muy importantes para construir tanto las imágenes poéticas más fuertes, más vertiginosas, más precisas, como las descripciones narrativas que nos puedan vincular a un nivel casi que presencial en las escenas. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos recursos sensoriales? Podemos utilizarlo primero para intensificar, y hay que poner mucho cuidado en esto, intensificar, magnificar las sensaciones que le comunicamos al lector. El lector entra de la mano con nosotros a nuestra historia, y es importante que de alguna forma lo vinculemos a ella, y eso se logra haciendo verosímil esa historia, que el cerebro de la persona se vincule también, y de forma asociativa eso lo logramos con imágenes, con sonidos, con sensaciones que realmente lo logren vincular, que nos ayuden a evocar experiencias que todos hemos tenido. Por ejemplo, usted puede decir, para hablar de algo táctil, por ejemplo, sintió un contacto escamoso, como el que toca un reptil, que a mucha gente eso le produce escozor. Puede hablar también, por ejemplo, del gusto, el acre sabor de la derrota. Puede hablar del olfato, el herrumbroso aroma de la vejez. Por ejemplo, esa clase de metáforas y demás que vinculan a uno de los sentidos, ¿cierto? El famoso ruido sordo, que muchas veces lo hemos ya inclusive leído con la parte sonora. Si usted dice, por ejemplo, la habitación era vieja, eso no comunica al cerebro realmente mucho. Si usted dice, y no es un ornato, ojo, si usted dice que la habitación hedía, apestaba a madera húmeda, ¿cierto?, a claustro, a encierro, que las tablas enmohecidas eran huesos podridos y fétidos, no solamente está haciendo una descripción mucho más cruda, sino que se apoya en esos órganos de los sentidos. Entonces, intensificar la sensación. Segundo, singularizar, particularizar a un personaje y hacerlo creíble. La forma de comer, masticaba con gran voracidad, con gran velocidad, o era apático, deglutía como una boa que se demora mucho tiempo tragándose la presa. El tono de piel, cuando eso es importante para la trama, por ejemplo, el Luz de Agosto de Faulkner, que es un problema central. El tono de voz, si es chillona, si es distinguida, si es imponente, si es aristocrática, su tono y timbre de voz, el olor del personaje. Los personajes memorables realmente, y hay que entender esto, que el personaje no es únicamente una abstracción de una idea, que equivocadamente muchas veces lo hemos hecho, tratar de comunicar sencillamente una idea, y es un personaje completamente inodoro, incoloro, mejor dicho, abstracto. Y no, el personaje come, suda, hiede o huele, según el caso, mastica, tiembla, respira, tiene una textura, y eso le comunica existencia al personaje. Tercero, evidentemente, describir con intensidad y precisión. Vamos a buscar solamente un párrafo de la novela Raíces de Alexander Halley, solamente cuando Kunta es capturado y está en el barco negrero, para que vean nada más en un solo párrafo cómo se logra vincular muchos de los sentidos.
Junta pensaba que se había enloquecido. Cuando se despertó, vio que estaba desnudo, encadenado, con grilletes alrededor de los tobillos y de las muñecas, acostado entre otros dos hombres en medio de una oscuridad absoluta, con un calor agobiante. El hedor era insoportable y se sentían aullidos, llantos, rezos y vómitos. Podía sentir y oler su propio vómito sobre el pecho y el estómago. Su cuerpo entero era un solo espasmo de dolor por los castigos recibidos durante los 4 días de cautiverio. Pero lo que más le dolía era el lugar, entre los hombros, donde lo habían marcado con el hierro candente. Aquí usted tiene una precisa y muy humana y muy vívida sensación de lo lamentable, de lo horroroso que eran estos barcos. Y no le queda a usted, por decirlo así, no es preciso embellecer o tratar con neutralidad un sitio como ese. Ahí están todos los sentidos involucrados en un solo párrafo. Entonces, esto es el uso de este recurso sensorial, una excelente aplicación del mismo. También provocar emociones intensas al lector. Nostalgia, repugnancia, agobio, incomodidad como la que acabamos de leer. Y también para la prosa o el verso erótico, la piel como lienzo, la lengua como catador del deseo, la mirada inflamada como peludio, el gemido como melodía. Todos los sentidos se van combinando. Hay otros usos, por favor, déjalos en comentarios, otros que se te ocurran. Entonces, básicamente, para ir concluyendo, la memoria humana es profundamente sensorial porque con esos órganos de los sentidos vamos captando la realidad perceptible para el cerebro y nos lo asociamos fácilmente y nos sentimos de hecho cómodos o incómodos con una escena, dependiendo porque estamos familiarizados con esos mismos sentidos que plasman los personajes. El olor activa la nostalgia, el famoso olor de la guayaba, por ejemplo, o del mango, o de la fruta pues de su país, por ejemplo. Un sonido puede provocar miedo, sorpresa, terror. La textura puede generar rechazo, como ya hemos visto. Segundo, muchos escritores a veces nos equivocamos porque describimos una situación, pero no describimos la experiencia. Es más, yo diría, no introducimos al lector en la experiencia, como lo que acabamos de ver con el ejemplo de Raíces. Nosotros también estamos de alguna forma atados a los sentidos. Y estamos atados y al mismo tiempo nos ayudan a decodificar el mundo. Un detalle correcto vale más que 15, 10 adjetivos, porque la sensorialidad efectiva no es una saturación de adjetivos, también lo vimos con el párrafo de Raíces. De hecho, allí la mezcla, ¿cierto? De hecho, el autor comenta que él, cuando quiso recrear esa escena, como iba también en un barco y evidentemente se dio cuenta que no había ningún punto de comparación, que Alex Haley bajó a la parte de, pues, por decirlo así, a la bodega del barco y se acostó en ropa interior y no se comparaba en nada con lo que pasaba ahí efectivamente. Pero entonces vemos que no se usan tantos adjetivos de cómo se siente Kunta, sino las mismas circunstancias, el calor, el olor, el llanto, la oscuridad, toda esa clase de cosas ya son suficientemente concluyentes. Los sentidos revelan una psicología. Dos personajes entran al mismo lugar, para usar de nuevo el ejemplo de la bodega de Raíces, en el barco negrero. De hecho, cuando la percepción que tienen los esclavizados es una y la percepción de los secuestradores es otra, diferente, cuando van a limpiar. Y eso también se mira mucho en la novela cuando usted lo va leyendo. Entonces, quizá la diferencia fundamental entre un texto, sí, correcto, sí, bien escrito, pero que no apela a un recurso sensorial, y un texto memorable sea precisamente la capacidad de activar esos sentidos. Porque es importante para un escritor no solamente describir el mundo, sino hacer que el lector lo habite. Ahora, igual preguntas que quisiera que pudiésemos compartir. ¿Cuál es el sentido más poderoso en la literatura? La vista, el tacto, el olfato. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el que tú más utilizas cuando estás escribiendo? Siempre es un gusto compartir con ustedes. Los invitamos igual a suscribirse al canal, a comentar, a compartir el contenido. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Epísteme Colombia Literatura.